Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, porque nos regalas la vida. Te damos gracias también porque sigues llamándonos a conocerte mejor, a amarte más. Te damos gracias también porque nos permites esta oportunidad de seguir formándonos en nuestra fe para que podamos servirte mejor en nuestros hermanos. Te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por sus méritos en su pasión, muerte y resurrección, que nos regales la gracia de tu Espíritu Santo para que nos ilumine, nos impulse, nos haga valientes mensajeros del Evangelio. Todo esto, Señor, te lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le agradecemos a Gabriel que nos sigue compartiendo estas sesiones acerca de la primera carta pastoral de Monseñor Fidencio. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, padres. Gracias y bienvenidos. Yo pensé que más gente se iba a espantar con la lluvia, pero qué bueno, qué gusto verlos a todos por aquí. Y pues para continuar efectivamente con estos imperativos que nos ofrece el señor obispo en su primera carta pastoral, vamos a recordar primero lo que veíamos la semana pasada, que era el primer imperativo. Pero para entender un poco más el esquema de cómo es que el señor obispo estructuró esta carta, es que utilizo este cuadrito de la esquina. En la carta pastoral, el señor obispo nos ofrece 7 imperativos que, pues recordemos, el primero era: el mejor servicio al hermano es la evangelización. Ese fue el primer imperativo que nos ofreció el señor obispo, y a partir de ese imperativo se presentan varios desafíos. El primero que vimos la semana pasada es: Jesús es el Evangelio de Dios. El segundo, evangelizar es el mejor ministerio al hermano. Recordarán ustedes que hablábamos de que dice el señor obispo que no utiliza a propósito el término servicio, sino ministerio, para diferenciar entre el magisterio y el ministerio. El magisterio es del que sabe y el ministerio es del que sirve. Y entonces lo que nos pide el señor obispo es eso precisamente, que sirvamos a los demás a través de la evangelización. Y el tercer desafío que nos propone en este primer imperativo el señor obispo es: tiene algo que decirnos Jesús en tiempos de crisis, ¿sí? Y estuvimos hablando sobre todas las circunstancias, sobre todo lo que se vive en nuestros tiempos, y pues la pandemia, lo que nos dejó, y no solamente la pandemia, sino nos habla él de muchas pandemias que en la actualidad nos están afectando y están manifestándose negativamente en nuestras vidas. Y en este primer imperativo, el signo profético, que es el tercer elemento de cada uno de los imperativos, ¿sí? Repito, es el imperativo que tiene varios desafíos, y a partir de todo eso se presenta un signo profético. Vamos a ver los 7 imperativos que nos propone el señor obispo
con sus respectivos desafíos y cada uno su signo profético. En la primera clase hablamos acerca de la casa de la escucha, si se acuerdan ustedes. Ese no estaba dentro de los imperativos, pero también es un signo profético que el señor obispo nos propone para estar siempre abiertos, siempre atentos a lo que la sociedad está gritando. Entonces, la casa de la escucha es importante, pero está antes de estos 7 imperativos. Y en este caso, en el segundo tema que vimos la semana pasada, el signo profético es la casa de pastoral, que como lo veíamos, pues es algo pues, que no solamente ya está implementado en esta parroquia, sino que todos ustedes están aquí precisamente participando en esta casa de pastoral, en esta casa de enseñanza en la que debemos de prepararnos y en la que nos pide el obispo que continuemos con nuestra preparación para que el mensaje que demos no sea improvisado, sino que pues, siempre estemos basados en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso es lo que veíamos la semana pasada y nos decía que a partir de este imperativo, ¿qué podemos hacer para comenzar o fortalecer en nuestra parroquia el centro parroquial de formación de discípulos misioneros? Bueno, pues ya lo estuvimos de alguna manera conversando. Aquí ya existe este centro parroquial de formación de discípulos misioneros y bueno, además tenemos la ventaja de que pues, el responsable diocesano de la pastoral profética, que es la que está impulsando toda esta formación, pues es nuestro párroco, ¿no? El padre Leo es quien pues empuja, quien impulsa todo esto para que todas las parroquias se haga y pues imagínense, mal estaría si no lo estuviera realizando y concretando también en esta parroquia, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Pues ya lo veíamos la semana pasada, lo importantísimo es participar y perseverar, ¿sí? Continuar con nuestra formación, no desalentarnos, no desanimarnos, sino estar siempre listos para prepararnos cada día más. Entonces esto fue así en grandes rasgos lo que vimos la semana pasada y pasamos ahora sí al segundo imperativo. El segundo imperativo dice: ante las crisis y pandemias de ayer, hoy y siempre, vayan y anuncien el Evangelio. Ese es el llamado que nos hace Jesucristo y que está resaltado en el capítulo 16, versículo 15 de San Marcos, del Evangelio según San Marcos, y que es el fundamento de esto que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, vayan y anuncien el Evangelio. El primer desafío, ¿cuál es? Recomenzar desde Cristo. Si no iniciamos, si no recomenzamos desde Cristo, todo va a fallar. ¿Cómo nos estamos educando en la fe? Ahí cada quien preguntémonos, ¿cómo nos estamos educando en la fe? ¿O cómo estamos educando en la fe quienes tenemos hijos? ¿O cómo estamos viviendo esta educación en la fe? En el documento de Aparecida se sintetiza el mayor desafío de la evangelización en América Latina con estas palabras, y me parece que es muy claro, muy directo y muy concreto. O educamos en la fe poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora. No hay vuelta de hoja, ¿sí? Los obispos reunidos en Aparecida, en Brasil, nos dicen: no hay más que educarnos en la fe poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento. Ese es el punto de partida y es lo que necesitamos para cualquier acción que realice la Iglesia. Y en este caso, la acción que debemos de realizar
para evangelizar a nuestros hermanos. Comenzar con el contacto con Jesucristo e invitar a nuestros hermanos a darle seguimiento, a continuar, a perseverar en este conocimiento de Cristo. En este mismo documento, el de Aparecida, y luego de la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium, se asume plenamente y se recrea admirablemente la afirmación del Papa Benedicto XVI. ¿Qué es lo que nos dice el Papa Benedicto XVI en este documento de Aparecida? A todos nos toca recomenzar desde Cristo, reconociendo que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea. No es que yo haya decidido ser cristiano, no es que yo quiera ser cristiano, es que Dios me ha llamado y yo le he dicho que sí, que quiero ser cristiano, que quiero seguirlo y quiero andar el camino que Él anduvo con nosotros. Y entonces no es por una gran idea ni por una decisión ética, sino por el encuentro con un acontecimiento. El acontecimiento es Cristo, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Sabemos que la verdad está en las Sagradas Escrituras y de las Sagradas Escrituras lo más relevante y lo más destacado de la palabra de Dios es con Jesucristo. El Antiguo Testamento nos va llevando en muchos de sus pasajes a Jesucristo, y en Jesucristo se revela a Dios y nos muestra su palabra directamente a través suyo, ¿sí? A través de su Hijo, que se hizo carne por nosotros. Entonces, pues solamente a través de este acontecimiento, solamente a través de esta persona de Jesucristo, es que encontraremos el horizonte adecuado de la vida y con ello la orientación decisiva. La orientación decisiva que nos lleva a todos a creer y a buscar el reino de Dios. El reino de Dios, que es el que nos viene anunciando Jesucristo. El último mandamiento de Jesucristo resucitado se sintetiza en una palabra: vayan. Lo que nos está diciendo Jesús es: vayan, salgan, muévanse, no se queden sentados, hay que ir, hay que buscar las cosas. Entonces nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Los evangelistas, llamados sinópticos, con diferentes matices, coinciden en la visión que Jesús confía a sus seguidores. De los 4 evangelistas, obvio, cada quien tiene una visión, una perspectiva diferente, y es lo que nos cuenta cada uno de los evangelios. Si bien encontramos muchas similitudes, sobre todo en los 3 evangelios sinópticos, debe quedarnos claro también que cada uno tiene una visión distinta. Incluso cada uno de los evangelios está dirigido a un público distinto, y ahí la riqueza de esto que nos ofrece Jesucristo y que queda plasmado en los evangelios. Según San Mateo, han de hacer discípulos que aprendan a vivir como Él les ha enseñado. Según San Lucas, han de ser testigos de lo que han vivido junto a Él. Y nos dice San Marcos que han de proclamar el Evangelio a toda la creación. De una o de otra manera, lo que nos están diciendo los 3 evangelistas es prácticamente lo mismo, ¿sí? Primero, con San Mateo, hacer discípulos. Con San Lucas, ser testigos. Y con San Marcos, proclamar el Evangelio.
Lo que nos está diciendo Jesús, nuestro Señor, en estos 3 evangelios es lo mismo: el que no nos podemos quedar con la buena noticia, que tenemos que hacer discípulos para que lo difundan, que tenemos que ser testigos de lo que ya se vivió y que es necesario que proclamemos el evangelio, que esto lo llevemos a los demás. Y bueno, pues ahí se refuerza con el vayan que nos señala el señor obispo. Se trata de salir a evangelizar, como dice el Papa Francisco, ya lo veíamos esta frase también la semana pasada, sin demora, sin asco y sin miedo. Vamos acompañados por Él y Él nos está dando la fortaleza para salir adelante sin demora, sin asco y sin miedo. No es el momento de permanecer pasivos mirando al cielo, sino de comprometernos activamente en la construcción del reino de Dios, confiados en la promesa de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y esto lo podemos leer también en el Evangelii Gaudium del Papa Francisco, y que pues nos recuerda que no podemos quedarnos quietos, que el vayan es eso, el movernos, el salir, el buscar a la gente y pues mostrarles la palabra de Dios y comprometernos activamente en este mundo, en esta tierra, a la construcción del reino de Dios. ¿Sí? No es una posición, una situación pasiva en la que simplemente veamos pasar las cosas o pues a ver luego qué me toca, sino debemos de ser activos permanentemente para construir el reino de Dios. La iglesia en salida es el paradigma del tercer milenio. Nos dice el señor obispo, don Fidencio, que si en el primer milenio del cristianismo estuvo marcado por el paradigma de la iglesia comunidad en la que podía aplicarse el principio agustiniano, que es en lo esencial unidad, en lo accidental diversidad y en todo caridad. ¿Qué es lo que nos quiere decir San Agustín con esta frase? En lo esencial, unidad. ¿Qué es lo esencial para nosotros? Jesús, la palabra de Dios, el reino de Dios. Eso es lo esencial para nosotros y en eso debemos de estar unidos, integrados. No hay más para dónde. En lo accidental, diversidad. Hay situaciones de diversidad. Desde las primeras comunidades, recordemos que tenían sus diferencias. San Pedro y San Pablo, nos lo recordaron el domingo pasado, pues tenían sus ideas distintas, cada uno pensaba que las cosas debían ser de una manera o de otra. Entonces, bueno, pues en esto accidental, aceptar que hay la diversidad, pero siempre buscar el discernimiento a través del Espíritu Santo. Que todos podamos discernir para lograr que esa diversidad se convierta en unidad. Y en todo, nos dice San Agustín, en todo, caridad. En cualquiera de las actividades, en cualquiera de las situaciones que vivamos en nuestra vida, ante todo, caridad. Es lo que nos pide y es lo que debemos nosotros de practicar en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras relaciones y en cada uno incluso de nuestros pensamientos. Y si el segundo milenio estuvo marcado por el paradigma de la Iglesia como sociedad perfecta, ¿sí? El segundo milenio, que es del año 1000 al año 2000, y en el que nos dice estuvo marcado por el paradigma de la Iglesia como sociedad perfecta. El paradigma, el anhelo, el objetivo, la idea que se tenía
como fundamental en el segundo milenio, que era llegar a esa iglesia perfecta, a esa situación pues prácticamente de santidad absoluta, ¿sí? Y de perfección. Nos dice, pero bueno, para el tercer milenio va a estar marcado por el paradigma de la iglesia en salida, bautismal, sinodal y misionera. Esto lo leemos en Evangelii Gaudium también, en diferentes números, y es un concepto que no solamente el Papa Francisco, el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II insistieron también en este aspecto como iglesia. Es decir, una iglesia en salida, no una iglesia que se queda en su ámbito y que está sentada nada más esperando a que llegue lo que tenga que venir. Una bautismal en la que todos recibamos a Cristo y nos comprometamos con Él desde el bautismo. Sinodal y misionera, ¿sí? Son las características que tiene o a las que aspiramos que tenga la iglesia en este tercer milenio. Sobre todo si aspiramos nosotros a que la iglesia crezca y que cada vez sean las personas, los seres humanos, que se salven gracias a haber escuchado la buena nueva. ¿Y cómo van a escuchar la buena nueva si no somos una iglesia en salida, bautismal, sinodal o misionera? ¿Sí? Solamente con la participación de todos nosotros se logrará este paradigma que es el de llegar a alcanzar ese nivel en la iglesia. Así, la reforma de la iglesia será consecuencia de la dinámica de la misión y de la sinodalidad. La misión, que es la actividad que todos debemos participar, en la que todos debemos involucrarnos, con sinodalidad, recordemos, caminando todos juntos. No porque yo soy de un grupo o soy de un movimiento, yo no le entro a eso, yo estoy en una pastoral, entonces la pastoral familiar, entonces a mí no me toca eso, o yo estoy en la pastoral N. Lo importante es que caminemos realmente con sinodalidad, que vayamos todos juntos, pues lo que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos es la salida, es la misionariedad. Y esto lo dice el Papa Francisco en el discurso a los obispos durante la reunión de la Comisión Episcopal Latinoamericana en Río de Janeiro el 28 de julio de 2013. Entonces, lo que va a cambiar los corazones de los cristianos y esas estructuras caducas, eso que ya no está funcionando, que ahí están las estructuras pero que ya no funcionan, la única manera en la que van a cambiar es con la salida y con la misionariedad, con el ser misioneros, pues es de la única manera que vamos a lograr cambiar esta estructura que tiene la iglesia. Y ese es un compromiso, una responsabilidad de todos nosotros. Anunciar el Evangelio y, bueno, pues ya lo hemos dicho, salud. Ya lo hemos dicho, con palabras y con obras. ¿Sí? Es como debemos nosotros de participar y salir, no solamente a predicar el Evangelio, sino, y a dar la buena noticia, sino a través de nuestras obras, de nuestra vida cotidiana, el que se note que realmente estamos en esta misión. El segundo desafío que nos propone el señor obispo dentro de este segundo imperativo, el segundo desafío es precisamente la sinodalidad, el caminar juntos. Es impresionante la gran riqueza de grupos, comunidades, movimientos apostólicos, carismas y ministerios en nuestra iglesia diocesana. El gran desafío, y es verdaderamente un gran desafío,
es caminar juntos en la misma dirección. Es que yo estoy haciendo por mi lado esto, porque pues también sirve. Sí, también sirve, pero si no vamos todos juntos, entonces no funciona, no tiene el mismo impacto. Como decía el Papa Juan Pablo II, hacer de la Iglesia la casa y la escuela de la comunión. Ese es el gran desafío que tenemos ante nosotros en el milenio que comienza. La Iglesia, y así lo manejaba San Juan Pablo II, debe ser la casa y la escuela de la comunión. ¿Y qué es la comunión? El estar todos unidos, el buscar salir todos juntos para realizar la misión que como Iglesia tenemos. Y el Papa Francisco lo matiza con las siguientes palabras: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Esto lo dijo en el discurso de conmemoración de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos, que fue en 2015. Este término, entonces, de sinodalidad, que efectivamente lo hizo más presente, más destacado el Papa Francisco, nos dice: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. El camino de la sinodalidad, el que todos, en efecto, vayamos juntos, vayamos por el mismo camino y con el mismo fin, con el mismo objetivo, que es siempre la construcción del reino de Dios. Por eso, antes de programar iniciativas concretas, hace falta promover una espiritualidad de comunión. Cualquier proyecto, cualquier iniciativa que se realice en la Iglesia y que sea dentro de su objetivo, tiene que comenzar, ya lo veíamos primero con el encuentro con Jesucristo, pero también se debe de iniciar con promover la espiritualidad de comunión. La espiritualidad de comunión que va por el mismo camino, en el mismo sentido de la sinodalidad, proponiéndola como el principio educativo en todos los lugares donde se forma el hombre y el cristiano, donde se educan los ministros del altar, las personas consagradas y los agentes de pastoral, donde se construyen las familias y las comunidades. La espiritualidad de comunión, nos dice el Papa Paulo VI, en Nuevo Milenio Nuntanni. ¿Qué? Bueno, por ahí. Este es un documento de Pablo VI, ahorita lo checo bien, pero es el mismo concepto, ¿sí? Si se dan cuenta, cada uno de los papas, cada uno de los sumos pontífices que nos han pastoreado a lo largo de los últimos 60, 70 años, desde el Concilio Ecuménico Vaticano II, están sobre la misma idea, cada uno con diferentes matices, con diferentes palabras, con diferentes elementos, pero la sinodalidad o la espiritualidad de comunión finalmente son lo mismo. Si no nos integramos y nos movemos unidos en el mismo camino y hacia el mismo fin, el resultado no se va a dar y no lograremos el objetivo de la Iglesia en el tercer milenio, que es ese precisamente. Nuevo milenio inuente. Inuente, ya decía yo. Entonces, Nuevo Milenio Inuente es el nombre del documento que, el texto que acabamos de ver, en el número 43. Seguramente ustedes lo saben, y si no, pues se los comento. A las primeras comunidades cristianas se les conocía precisamente como los del camino. Ya fue
hasta después de los viajes de San Pablo y en Antioquía, donde se comenzó a utilizar el término de cristianos, y que pues a partir de allí y hasta nuestros días y hasta la parucía seremos identificados como cristianos, como seguidores de Cristo, pero en principio eran los del camino. Y no es casualidad que Jesús mismo se haya identificado como el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Él es el camino. Si nosotros caminamos con Él, si seguimos la ruta que Él nos está poniendo, escuchamos su palabra, que es la verdad, y accedemos o pretendemos acceder a esa vida que Él nos está prometiendo en la eternidad, bueno, pues ahí está toda la respuesta, y no es casualidad, como dice el texto. Tampoco es casual que en sus primeros seguidores fueran reconocidos como los del camino. ¿Por qué? Precisamente porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y entonces se les conocía y ellos mismos se hacían nombrar los del camino, antes que ser llamados cristianos por los paganos de Antioquía, como les comentaba, y esto a partir ya de los viajes de evangelización que realizó San Pablo allá en aquellos lugares. Por eso, el paradigma de toda sinodalidad es la persona de Jesús. Él vive sinodalmente vínculos con la Trinidad. Jesús, Dios Padre y Dios Espíritu Santo caminan en sinodalidad, son un mismo Dios, son un mismo Dios, una sola persona que finalmente está representada por los tres, pero que viven en sinodalidad y con vínculos entre los tres. Y por el misterio de la encarnación establece vínculos sinodales con todos los seres humanos. Al hacerse carne, al venir con nosotros y al pues ser finalmente un hermano entre nosotros, se hace sinodal con todos los seres humanos, y a lo que nos invita es efectivamente a que caminemos junto con Él y que ese sea el andar de cada uno de nosotros y de toda la humanidad, ¿sí? La sinodalidad en la Santísima Trinidad y en la humanidad. En este sentido, el cristiano es sencillamente un seguidor y un descentrado. Como que se oye medio feo el término, ¿no? Descentrado, estamos todos descentrados. Pues sí, eso es finalmente lo que somos, de acuerdo a lo que podemos leer en Evangelii Gaudium. Dice, somos sencillamente un seguidor y un descentrado que reconoce humildemente que el centro es Cristo, que Él es quien convoca y envía, y los seguidores, o sea, todos nosotros, sencillamente somos los que caminamos juntos, los que vivimos la alegría y la belleza de ser testigos de Jesucristo, muerto y resucitado. Somos seguidores, el centro es Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros somos descentrados, no somos el centro, no somos el ombligo del mundo, no somos, a veces por muy importantes que queramos sentirnos, el centro, lo importante de todo es Jesucristo, y nosotros lo que hacemos es seguirlo, el continuar en el camino que Él nos ha señalado. Como dice la carta a Diogneto, cuando describe la vida de los primeros cristianos, seguramente ustedes se lo preguntan. Yo, a la hora de estar preparando este material, me lo pregunté, ¿y este Diogneto de dónde salió? ¿Sí? O sea, yo la verdad no había escuchado quién era Diogneto. Al parecer,
es un obispo del siglo II, ¿sí? Que hace una carta abierta en la que se refiere a las comunidades cristianas en sus primeros años. ¿Y qué es lo que dice la carta? Bueno, el obispo no era Diogneto, al parecer Diogneto es la persona a la que le envía este documento. ¿Y qué es lo que dice? Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se les condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Me pareció un texto, lo tuve que leer así como 2 o 3 veces, y es pues básicamente lo que Jesús nos dice, ¿no? Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Sí, nos ajustamos a lo que nos pide la patria en la que habitamos, pero finalmente nos ajustamos a lo que nos dicen de allá arriba, a lo que Jesucristo vino a decirnos. Tomamos parte todo como ciudadanos, somos buenos ciudadanos, cumplimos con lo que nos toca, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero lo soportan todo como extranjeros. O sea, porque a veces nos ven como bichos raros, porque no pensamos igual que el mundo, porque no nos entregamos a las situaciones de este mundo. En fin, todo este texto en el que este obispo se dirige a esta persona, Diogneto, habla de cómo es o cómo era la vida de las primeras comunidades cristianas. ¿Qué tan alejados estamos en la actualidad de eso? ¿Qué tanto podemos pensar que estamos en ese camino? ¿O de plano estamos absolutamente lejos y perdidos de lo que pues se pensaba o se consideraba que debíamos de ser los cristianos? O lo que él mismo señala, que muchas comunidades cristianas se comportaban de esta manera. Otro de los elementos, perdón, hasta aquí, ¿hay algún comentario, alguna duda, queja o sugerencia? ¿No? Continuamos entonces. El segundo, uno de los puntos, de los subtítulos de este segundo desafío de caminar juntos, dice: hacia una iglesia sinodal y misionera. La transformación de la iglesia está en la misionariedad. ¿Sí? Ya lo veíamos en el texto, en una de las anteriores diapositivas. Y nos dice el Papa Francisco: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Dice, o nos decía, bueno, dice porque su pensamiento ese no va a morir nunca, nos dice el Papa Francisco que debemos nosotros acoger esta forma, ¿sí?, de que nuestras costumbres, estilos, horarios, lenguaje, estructura eclesial y todo se convierta en el cauce adecuado para la evangelización.
que cada una de las acciones estén supeditadas a la evangelización. Nuevamente, no el que cada quien vaya por su rumbo, sino el que todos estemos en la misma sintonía y que no estemos subsistiendo con la autopreservación. ¿Qué es la autopreservación? Pues yo voy a misa cada 8 días, me confieso, comulgo. Sí, está bien, qué bueno, pero es una forma de autopreservación. No estamos realmente haciendo lo que deberíamos de hacer como iglesia para caminar adelante en sinodalidad. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido, nos dice el Papa Francisco. Procurar que todas ellas vuelvan a ser más misioneras, todas las estructuras, todas las pastorales, todo en la iglesia se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Todos nosotros. ¿A quién convoca Jesús a su amistad? A todos, ¿sí? No nada más como se pensaba en las primeras comunidades, a los judíos o en cierta restricción del mundo. A todos convoca a Jesús a su amistad. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión como objetivo para no caer presa de una especie de introversión eclesial. El Papa Francisco menciona al Papa Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, y con los mismos elementos, en palabras distintas tal vez, pero hablándonos de la necesidad de salir al encuentro del otro, no esperarnos simplemente centrados. El tercer desafío, pequeñas comunidades de discípulos misioneros. Esto es algo que, pues ya se ha comenzado a trabajar y creo que de manera favorable va caminando. Lo importante es que cada una de las parroquias, de las 120 parroquias que hay en Querétaro, se trabaje de la misma manera y que todos salgamos pues con esta sinodalidad. Nos dice cómo debe ser una comunidad para que sea signo de la vida nueva, cómo debe ser la comunidad de los que han creído y siguen a Jesucristo muerto y resucitado. Ya lo veíamos en esta carta a Diogneto del siglo II, ya lo podemos ver, lo podemos palpar en los Hechos de los Apóstoles y en algunos elementos de los 4 evangelios, ¿sí?, acerca de cómo debe ser la comunidad, cuál es el ejemplo que nosotros debemos de seguir como seguidores de Cristo para pues construir verdaderamente el reino de Dios. El Nuevo Testamento nos ofrece varios modelos. Por ejemplo, Mateo presenta una propuesta en el discurso de la comunidad, en Mateo 18, 1 a 35, y otro en el Sermón de la Montaña. Jesús mismo nos habla en estos 2 textos acerca de qué es lo que debemos de ser. En el Sermón de la Montaña, recordemos, nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pobres, en fin, todos estos elementos de del Sermón de la Montaña, en la que él mismo nos dice cuál es la actitud, la forma de vivir que debemos de seguir. Marcos
describe un proyecto de comunidad con una serie de episodios que revelan el objetivo de la buena nueva en la vida del pueblo. Igual, nuevamente, nuestro Señor, narrado por el evangelista Marcos en el capítulo 1, nos va diciendo qué es lo que debemos de ser, cómo es que debemos todos nosotros actuar. Lucas, a su vez, propone un nuevo modelo sustentado en 4 columnas que sostienen la vida del cristiano en comunidad. Y nos dice: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Es lo que nos comenta, lo que nos resalta San Lucas en su Evangelio, en los Hechos, en Hechos de los Apóstoles, bueno, que es parte de su Evangelio también. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, columna número 1, a la convivencia fraterna, columna número 2, a la fracción del pan, columna número 3, y a las oraciones. Esto es lo que nos propone el Evangelio según San Lucas, y que es lo que debemos de tomar en cuenta para vivir en nuestras comunidades. La Iglesia, como comunidad de bautizados, tiene en la Santísima Trinidad las raíces últimas de su vocación y su identidad: vivir en comunión y participación, como nos lo dice tanto el documento de Puebla como en Evangelii Gaudium. Vivir en comunión y participación. Así, Dios comunidad constituye a su imagen y semejanza su pueblo, comunidad. Nosotros debemos de ser comunidad de personas a imagen y semejanza de Dios, comunidad, que es un solo Dios en tres. Un solo Dios en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta estructura que nos refleja lo que es la Santísima Trinidad. Los 3 en una sola estructura. Entonces, a Dios comunidad constituye así Dios comunidad constituye a su imagen y semejanza a su pueblo comunidad, que lo hace no solamente porque participa de su vida, sino porque esa participación es radicalmente comunitaria. ¿Sí? Es la vida en comunidad, el cumplir con todos los elementos que Jesús nos pide y que nos señala en varios textos de los evangelios que debemos nosotros seguir. Como Dios Trinidad, el pueblo en comunidad. Dios, Santísima Trinidad, las 3 personas, nosotros en comunidad con quienes integramos estos grupos. Toda la riqueza de este misterio de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, se hace presente en la diócesis. Toda la riqueza de este misterio, ¿sí? No es algo de las primeras comunidades cristianas, no es algo de las comunidades de Roma o de Grecia o de algún otro país, es algo que se hace presente en la diócesis, en las parroquias y en las pequeñas comunidades de sacerdotes, de vida consagrada, de seminaristas, de movimientos apostólicos, de niños, adolescentes, adultos mayores, etc., como la expresión histórica de la presencia del misterio de Dios Trinidad por medio del misterio de la Iglesia.
Nuevamente se nos insiste en que debemos de tomar como ejemplo, como modelo, el de la Santísima Trinidad para la integración de nuestras comunidades. Veamos un poquito más a fondo estas 4 columnas de la comunidad cristiana. La primera columna, ya lo decíamos, es la enseñanza de los apóstoles. Indica el nuevo cuadro de referencia de la vida comunitaria. Vivimos en comunidad, pero no como las comunidades prehistóricas, cuyo fundamento era pues la sobrevivencia, el cazar para vivir, vivir simplemente. No había un punto de referencia fundamental como nosotros lo tenemos en la actualidad en estas comunidades. Esta enseñanza es compartir lo que Jesús es, hizo y dijo. Jesús vino con nosotros, Jesús dijo y Jesús es y se hace presente y está presente con nosotros en cada una de nuestras reuniones. Es la nueva interpretación de la vida y de la Biblia transmitida por los apóstoles a partir de la experiencia de la resurrección. A partir de que Jesús sufre su pasión, muere, resucita y asciende al cielo, bueno, pues deja en manos de los apóstoles, de sus apóstoles, toda la experiencia de la resurrección y el camino a seguir. Como Jesús, los cristianos tuvieron la valentía de romper la enseñanza de los escribas. La gran mayoría de los que integraban estas primeras comunidades eran de origen judío. Todos ellos venían de toda una vida de seguir lo que establecían los escribas y bueno, tuvieron, como Jesucristo vino a darnos el mensaje, tuvieron la valentía de romper con esas enseñanzas y entender que la verdad estaba solamente en uno, en Jesucristo, no en lo que, pues incluso cuántas veces los criticó Jesús a los escribas, ¿no? De que ponían grandes cargas sobre los hombros de las personas, pero no eran capaces de llevar ellos esa carga, ¿no? Entonces, los discípulos creen en Jesús, saben que es el camino verdadero y entonces siguen esta columna que es a través de la enseñanza de los apóstoles, que enseñan ¿qué? La palabra de Dios. La segunda columna, la comunión, indica el nuevo ideal de vida comunitaria. Cuando hablamos de comunión, por supuesto que nos referimos a la vida en común, a el que todos sepamos compartir unos con otros. Como Dios Trinidad, el pueblo en comunidad. La comunión, con koinonía, en griego, nace del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y se traduce en comunión fraterna compartiendo los bienes. Qué difícil es, si lo trasladamos de las primeras comunidades a la actualidad, el que todos digamos, ya estamos integrados como comunidad, yo gano 100 pesos, tú ganas 40, tú 80, tú 300, vamos a integrarlo todo y vamos a hacer comunidad. Difícil, ¿no? Creo que sí lo vemos complicado, pero finalmente es el compartir los bienes lo que nos está pidiendo, ¿sí? No es sencillo, lo sabemos, pero la vida en comunidad lo que nos pide es eso. Y lo que nos pide es tomar como ejemplo, ya lo decíamos, la Santísima Trinidad, y que la Santísima Trinidad entre nosotros para que tengamos esta comunión fraterna compartiendo todo. Por eso la Trinidad es el punto de partida y de llegada de la verdadera y perfecta sinodalidad. Caminaremos juntos siempre que tomemos como base a la Santísima Trinidad.
Tercera columna, la fracción del pan. Indica la nueva fuente de la vida comunitaria, la fracción del pan, que tiene su origen en las comunidades judías, en las que el padre compartía el pan con los hijos y con los necesitados. Era el hombre, el padre, el mayor de las comunidades judías, quien se encargaba de partir el pan y repartirlo entre los demás. Además, recuerda las muchas veces que Jesús compartió el pan con sus discípulos. Recordémoslo, bueno, la última cena, por supuesto, pero en el camino de Emaús, con los caminantes de Emaús, y muchas otras ocasiones, ya incluso resucitado, que partía el pan y era donde era reconocido. Significaba sobre todo el gesto del amor hasta el extremo, es decir, la comunión con Cristo, la Pascua del Señor y la memoria de su muerte y resurrección, que garantiza la vida a quienes la dan por los demás. Y esta fracción del pan, que se hacía en todos los ámbitos y que nos recuerda siempre a Jesucristo, la volvemos a vivir, porque no la recordamos, la vivimos cada vez que acudimos a misa. Hoy, hace rato, el domingo, y siempre esta fracción del pan estará en nuestra comunidad, y debemos de buscar que la comunidad comparta también el pan, no solamente el pan de vida que nos da nuestro Señor, sino también el pan y la sal para alimentarnos. Y la cuarta columna, las oraciones, indica el nuevo ambiente de la vida comunitaria. Es orar con la Biblia en la mano, sobre todo los salmos. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Si somos evangelizadores, debemos de vivir la oración. La oración en lo personal, pero también muy importante, la oración en comunidad. Así era el estilo de las primeras comunidades. Tenían una doble tarea: permanecer en la oración y permanecer en el ministerio de la palabra. Siempre estar acudiendo a la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Así encontraban también la fuente de la comunión entre sí y con Dios, y se fortalecían en la persecución. Todo lo que vivieron los primeros cristianos al ser perseguidos por creer y por seguir a Jesucristo, pues siempre estaban fortalecidos por estas oraciones, por la comunión que había entre ellos, y cómo pues dejaban en manos de Dios y se fortalecían gracias a su apoyo, gracias a que Él está con nosotros. Entonces, estas son las 4 columnas, y que también nos destaca el señor obispo don Fidencio en esta carta. ¿Cómo promover y acompañar las pequeñas comunidades? Bueno, pues aquí, pues gracias a Dios, ya hay un buen camino avanzado. Varios de los aspectos que menciona el señor obispo en la carta ya se están trabajando, ya se realizan en esta parroquia. Vamos a repasarlos rápidamente. Primero, formar y capacitar 2 equipos, uno para promover y acompañar de modo permanente la iniciación a la vida cristiana, es decir, el equipo que se encarga de la formación, y otro para promover y acompañar la catequesis permanente en la parroquia, que es esto que estamos viviendo nosotros, el tener esta catequesis permanente, el formarnos siempre para un mejor servicio. B, organizar retiros querigmáticos permanentemente en varias modalidades. Hay diferentes modelos de querigma. Es importante que en una parroquia se ofrezcan estos distintos modelos, ¿sí? O sea, no solamente, por ejemplo, está el querigma
de la renovación carismática. Está el querigma que tiene el MFC, está el querigma que tiene el catecumenado, en fin, tratar de que todos estos querigmas que tienen normalmente una visión diferente, claro, con el mismo objetivo, pero con formas diferentes, es importante que se realicen en cada parroquia. En el mismo retiro formar pequeñas comunidades con personas cercanas y dispuestas a vivir, reflexionar, celebrar y servir de modo permanente a Dios en la comunidad. El objetivo de la comunidad es precisamente servir de modo permanente a Dios por este medio, el de la comunidad. El que todos en la comunidad tengamos claro, estemos dispuestos, reflexionemos, celebremos y sirvamos de modo permanente a Dios a través de nuestras comunidades. Letra D, nombrar a los responsables o animadores de la comunidad. Un animador catequista, cuyo signo es la Biblia, un animador de la espiritualidad, cuyo signo es la luz, y el animador de lo social, cuyo signo es la canasta, que en los envíos que ya nos ha hecho el Padre Leo aquí, bueno, pues hemos vivido estos signos y que se nos pide que los mantengamos durante nuestras reuniones de comunidad. Fijar formalmente el día y la hora de la reunión semanal. No es de, luego nos ponemos de acuerdo. Ya tenemos todos claro qué día nos toca. Programar reuniones quincenales o mensuales para acompañar a los responsables y animadores y darles los subsidios y materiales correspondientes, como se hace aquí con todos los coordinadores de comunidad que vienen el primer lunes de mes para pues tener todos estos apoyos. Realizar un programa, letra G, un programa parroquial de animación y acompañamiento de pequeñas comunidades que se expresa también a través de estas actividades. Y bueno, pues esto ha sido la presentación del segundo imperativo. ¿Cuál es el signo profético que nos sugiere el señor obispo, que nos ofrece como oportunidad? La casa de la comunión. Primero fue la casa de la escucha, luego la casa de la formación y ahora la casa de la comunión. Promoción, formación y acompañamiento de pequeñas comunidades de discípulos misioneros, círculos bíblicos, de modo permanente en la parroquia. Esta es una actividad no temporal, no que está pensada para llevarse a cabo durante poquito tiempo, sino que es algo que debe seguir y que debe de fortalecer cada vez más a la parroquia y por tanto a la iglesia. Entonces, nos dice don Fidencio, ante este imperativo, ¿qué podemos responder a Jesús? Nuevamente nos pide que reflexionemos 5 criterios para fortalecer las pequeñas comunidades. Los escucho. ¿Quién puede ofrecer alguna idea de criterios para fortalecer a las pequeñas comunidades? Todos que han vivido la experiencia de comunidad, ¿cómo podemos fortalecer las pequeñas comunidades? ¿Qué dicen? Están perfectamente bien las comunidades, no hay ninguna sugerencia para fortalecerlas. A ver, perdón. El compromiso. Una forma de fortalecerla es efectivamente que todos tengamos el compromiso. Estamos en una pequeña comunidad, pues vamos a comprometernos y a cumplir y a estar por amor a Dios, ya lo veíamos, no por nosotros. Gracias. ¿Quién más?
fue. Entonces yo para mí sería bien que el día 1, por ejemplo, mañana, no sé, el día que ellos, todos los coordinadores se unan a visitar con nosotros una parte, aunque sea que sea una casa por sector, pues, pero que vinieran con nosotros. No solamente el coordinador de su comunidad, sino de otros. Que se unieran todos los coordinadores y que un día se vayan a un lugar, a otro lugar, nada más una vez aunque sea, para que también ellos nos reforzaran a que sí es verídico lo que estamos viendo a decir, que sí existe, porque a veces se olvidan a veces las casas para hacerles oración, por lo que nos llevamos la palabra. A mí sí me gustaría que se unieran los coordinadores. Y es todos los coordinadores. Es una manera de fortalecer la sinodalidad, ¿no? Yo creo que es una muy buena idea, pues el que se note que todos vamos caminando juntos y que no esta comunidad por acá, esta comunidad por allá, sino que todos nos integramos y platicamos de que en todas las comunidades estamos viviendo lo mismo. Sí, muy buena la propuesta, la idea. Habrá que hacérsela llegar al padre Leo, no sé a quién. Bueno, yo no sé a quién se lo encargaron, no sé si quedó mal lo del material. Yo estoy dispuesta a ayudar en material por si les falta dinero, no sé si quedó de falta de información. De hecho, yo saqué copias y no estoy diciendo, no estoy hablando que las saque, sino las saqué porque no me cuesta nada. La verdad, en este momento a mí no me cuesta nada irlas a sacar con mi dinero, no importa. Pero si también les falta de comunicación, de que si no había el material o que si no llegó por el material X persona que tenía que venir, si nos hubieran comunicado que ya no había material para nosotros prevenirnos. Yo, por ejemplo, si podía, a lo mejor otras personas no pueden, ¿verdad? Pero yo de mi manera sí me ofrezco para la otra ocasión, porque ahorita no sé si tengan tiempo, que me digan si les faltan copias. Yo me ofrezco a sacarles 30 o 50 copias de lo que les falte, o no se da dinero para algo de, por ejemplo, rosario. No digo que no me dieron, si no nos dieron algunos, pero sí yo me ofrezco, porque yo no sabía cómo era el proceso, a quién se los iban a encargar o si quedó, no sé qué pasó, pero si faltó material, si nos faltó material. Y esto es muy importante, sería otro elemento, la comunicación, ¿sí? El que si hay alguna situación que está impidiendo que se produzcan todos los materiales, pues que se les avise en las comunidades para que, si alguien puede aportar, como en este caso tú estás sugiriéndolo, pues también suceda. Sí, tal vez es necesaria una mayor conexión, una mayor comunicación entre las comunidades. Y bueno, pues será importante que se escuchen todas estas propuestas para que pues caminen mejor, finalmente, en espiritualidad de comunión, que todos estemos en lo mismo y que conozcamos exactamente qué es lo que está pasando para, si es necesario, yo ayudo, yo aporto, yo hago. Correcto, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo lo resumiría como que Andrea pueda dar un poco más de seguimiento y supervisión de la gente de arriba, para que no pueda ser a la comunidad, pero no lo esté haciendo de una manera adecuada. Y si hay esa supervisión y seguimiento, ahí se pueden detectar esas situaciones que puedan irse corrigiendo. Sí, un seguimiento de lo que se está trabajando, ¿no? De lo que se baja de las reuniones a las comunidades. ¿Okay? Sí, no, sin duda
creo que son importantes, y sobre todo pensando en que ya tienen ustedes la experiencia de comunidad y pues viven algunos problemas, a lo mejor serán diferentes en unas y en otras comunidades, pero de entrada es muy bueno que se exprese aquí, y bueno, pues sí, habrá que platicarlo, hacérselo llegar al Padre Leo para que se tomen las medidas necesarias, ¿no? Muchísimas gracias. Tener en cuenta y aplicar las orientaciones emanadas de la Comisión de Pastoral Profética y sus dimensiones. Bueno, pues estas orientaciones pues están aquí, ¿no? Directamente con el Padre Leo, y él es quien ayuda a que pues, se vayan implementando. ¿Qué podemos hacer para comenzar a fortalecer o acompañar en nuestra parroquia a las pequeñas comunidades? Creo que ha sido importante esto que comentan ustedes. Y bueno, pues hasta aquí esta presentación del segundo imperativo. Si existiera algún otro comentario, pregunta o duda, estoy a sus órdenes, si puedo contestar, y si no, se las debo para la próxima semana. Muy bien. No, ¿de qué? Terminé como 15 minutos antes. Qué bueno. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos, primero Dios, entonces dentro de 8 días para el tercer imperativo. Vamos a ver el tercero y el cuarto juntos, porque tenemos 7 sesiones. Entonces en la próxima van a ser el tercero y el cuarto imperativo, en la siguiente el quinto y el sexto, en la última el séptimo imperativo y las conclusiones y el resumen, digamos, de todo lo que contiene esta primera carta pastoral del señor obispo. Si alguien quisiera ayudarnos a hacer la oración final, no sé si hay algún aviso o algún otro comentario. ¿No? Ahorita no. Muy bien. Estamos en misión, así que adelante. Muy bien. Por eso también hay pocos, porque algunos están saliendo a misionar. A misión. Los que siempre vienen ahora han faltado, pero es por esa razón. Claro, Sí. sí, ¿no? Y pues también es importante, tenemos que prepararnos precisamente para eso. Muy bien. Bien, vamos a pedir a la madre que está aquí con nosotros. Ahora vamos a pedirle que nos haga una pequeña oración para despedirnos nada más. Agradecernos. Padre Providente, te damos gracias por estos conocimientos que nos ha impartido el Señor Gabriel. Los ponemos en tus manos, de Padre, para que todos los que estamos aquí abramos nuestro corazón para poderlos hacer vida y llevarlos, pues los que van a las comunidades, los que van con otras personas, que podamos llevar el Evangelio y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias a Gabriel, muchas gracias a ustedes también por su asistencia, porque